María, por favor, un forte aplauso para ela. Que tal, María? Ben? Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, la primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. María, moi ben. Moi ben, fixéstelo moi ben. Fixéstelo de maravilla. A mí gustoume, o que pasa que estabas aí Moi amarradiña polos Sí, nervios. moi agarrotada. Pero a voz era moi linda. Sí. Era moi bonita. Perfecto. Moi bonita. Perfecto. Simplemente os nervios que son normales e que estés agarrotada, pero non che fallou en ningún momento. Imagínate se non chegas a estar nerviosa. Te Mima comes de el palco. Exactamente, ti solta todo. Te lo barres. Sí, sí. Te lo barres, Solta todo. Noraboa. Que tal, María? Ben? Máis tranquila que outro día? Un pouco. Un pouquiño, non? Porque xa un se vai soltando no escenario. Sí. Outra vez desde Vigo aquí a Ames. Ti dixestes, eu a semifinal vou. Sí. Non? Sí? Que tal? Ben.
Que canción elixistes, María? No dudaría de Antonio Flores. Que bonita, esa canción. Ti estás listísima para cantala. Sí. Necesitas un forte aplauso do público para que che dé un pouco de empurrón e de enerxía. E tamén do xurado. Veña, ese forte aplauso. Lista, Veña, disfruta sobre todo, María. Calle. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para chururu chururu, para chururu chururu, para chururu chururu, para chururu chururu. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para chururu chururu, 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 para chururu chururu. Como fostes medrando, del principio ao final da canción. Toma, é para ti o micrófono. Mira, tes unha voz moi bonita. É verdad que, como consello, che vou dicir o mismo que lle dixo Noelia a Paula. Creo que che queda un pelín alta. Pero bueno, defendéchela moi ben. Estabas un pelín nerviosa, pero despois xa te encontraches e ya foi todo perfecto. E nada, eso. Tes unha voz moi chula, que me encanta esa sonrisa que tes, que sempre vos lo digo, que tampouco a perdas, que se nota que disfrutas. E moi bien, corazón, moi bien. Grazas, María. Espero que o disfrutaras. Veña, imos a categoría juvenil. Que lle toca? A ti, Lara. Dalle. De primeiro vou chamar a unha voz preciosa que nos puxo aquí a pel de galiña, Antía Bo.
Aí ven Antía. A seguinte é unha persoa con moita personalidade, cos seus cascos colgados, Luca. Luca! Noraboa, Luca. A esta persona voulle decir que sei que vai escoller ben a canción que vai coller na final. Paula Fernández. Paula, noraboa. E por último, este máis tranquila, así, na final. No dudaría en volver a reír. María Álvarez. María! Noraboa tamén, María. María, forte aplauso para ela. Que tal, María? Que estuvestes ensaiando estes días por Vigo? Tenía tanto que dar. Teñas tanto que darte e tes moitísimo que darnos hoxe aquí, a que sí? Pois veña, cando queiras, forte aplauso para ela, para darlle folgos. Veña, María, forza. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte,
¿Qué tal, María? Venga. Veña, ¿qué nos vas a cantar ahora? El patio de Pablo López. Qué bonito. ¿Lista? Sí. Veña, pues forte aplauso, veña. Sorte. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amigo. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola. Me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigan. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes sola. Fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola. Nada, ya no queda nada, solo tú y yo. Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola, que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola, yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola. Muy bien, María. Ahora sí que dejes paso para adelante, ¿eh? Creo que Lara, ¿no? Ahí vou. Que tal, María? Ven, Como estás hoxe? ven. Mira, coiches unha canción moi difícil e moi bonita. E creo que
hai unha cousa que me gusta moito de ti. É que se nota que disfrutas. Disfrutas moito co que estás facendo. Sí que é verdad que na primeira canción estabas un pouco máis nerviosa, pero nesta xa estabas máis suelta. en tu mundo. E me encanta. Mola moito. Moito mellor. Eso, que sigas practicando, que sigas cantando, que non o deixes, porque molas. Grazas. Moita sorte. Grazas a ti, María, moita sorte. Por favor, os finalistas, os 4 da categoría juvenil pro escenario. Forte aplauso para todas elas. María, todas aquí, nesta raíña. Aí, todas aí. Vale. Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, decirvos que de acordo coas miñas compañeiras foi o ano máis complicado, sinceramente. En todas as categorías prácticamente tiñamos 4 primeiros. Era moi difícil e doinos na alma, pero bueno, hai que escoller. Entón, a vosa actitude axudounos moitísimo. Cando Loli vos preguntaba e decíades que o importante era participar, aínda que é o que se suele decir, pois bueno, o gallá volvades a repetir, pois os que non pudestedes chegar ao primeiro, non? Pero noraboa a todos para empezar, vale? Bueno, pois na categoría juvenil o cuarto premio sería para María Álvarez. O terceiro premio sería para Paula. O segundo premio sería para Luca. Por lo tanto, a gañadora da categoría juvenil, Antía. Este é bonito, ¿eh? Este é bonito, claro que sí. María, por favor, un paso adiante. Entrega o trofeo Susana Señorís. Forte aplauso, por favor. Bravo. Vale de 35 euros de compra no comercio local de Ames. Un membro da XEA, Jorge. Cesta saludable entrega Pablo. Pablo Beiroa, por favor. E Rocío entrega o vídeo do paso polo Canta con Ames. Moitísimas grazas, un forte aplauso, María.